un sacerdote que solo confesaba a los niños, 3 desapariciones inexplicables, y un pueblo que decidió guardar silencio. Pero lo que sucedió dentro de esa iglesia, tras el confesionario, es algo que aún sigue acechando. ¿Qué se oculta en las sombras de un templo vacío? Acompáñame a descubrir los oscuros secretos de Tlacotalpan, donde el mal nunca desaparece. En 1907, Tlacotalpan, un pueblo enclavado en el corazón de Veracruz, parecía estar atrapado en el tiempo. Este pintoresco rincón mexicano, rodeado de ríos y manglares, era conocido por su tranquilidad, su arquitectura colonial y las costumbres que se transmitían de generación en generación. Los días transcurrían lentamente, como si el viento mismo estuviera detenido en las aguas del río Papaloapan. Las campanas de la iglesia sonaban todos los días a la misma hora, y los habitantes de este pequeño pueblo se conocían entre sí como si fueran una gran familia. Nadie podría haber imaginado que algo tan oscuro iba a alterar esta rutina establecida. La vida en Tlacotalpan transcurría como siempre, hasta que el sacerdote del pueblo, don Félix Ramírez, comenzó a sentirse gravemente enfermo. La fiebre, la debilidad y la fatiga lo habían ido consumiendo de forma silenciosa, pero no por ello menos implacable. Al principio, nadie se preocupó demasiado. Después de todo, la enfermedad era algo común en un pueblo tan aislado. Sin embargo, con el paso de los meses, la salud del sacerdote comenzó a empeorar de manera drástica, hasta que fue incapaz de celebrar misa o atender a su congregación como solía hacerlo. Fue entonces cuando la iglesia, en un acto que podría haberse considerado precipitado, decidió enviar un reemplazo. El joven clérigo que llegó a Tlacotalpan no fue recibido con una ceremonia especial ni con grandes festejos. De hecho, su llegada fue tan discreta como la de cualquier otro sacerdote. Su nombre era Genaro Malváez, y pocos sabían algo acerca del más allá de que venía de Puebla, una ciudad más lejana y con costumbres que los tlacotalpanos no podían comprender completamente. Nadie sabía por qué había sido elegido para reemplazar al veterano padre Ramírez, pero algo en su presencia hizo que todos sintieran que no se trataba de un simple reemplazo. Desde su primer sermón, el padre Malváez se destacó por su aire enigmático y por su capacidad para absorber la atención de quienes lo escuchaban, como si su voz fuera un hechizo. Era un hombre de figura delgada, casi demasiado delgada para ser un clérigo. Su rostro, de mejillas hundidas y ojos penetrantes, parecía no expresar emoción alguna, como si estuviera permanentemente alejado del mundo que lo rodeaba. Su sotana negra, siempre impecable, ondeaba detrás de él con una perfección casi sobrenatural. Caminaba erguido, con una dignidad que podía haber intimidado a cualquiera que lo mirara de cerca. Sin embargo, a pesar de su porte severo, la gente no podía evitar sentirse atraída por él, como si, de alguna forma, les estuviera mostrando algo que ellos mismos no lograban comprender. Fue en su primer sermón cuando el padre Malváez pronunció una frase que quedaría grabada en la memoria colectiva de Tlacotalpan por generaciones. En medio de su discurso, pausó por un momento y, mirando a los feligreses con una intensidad casi aterradora, dijo: «La verdadera confesión solo se da donde aún habita el asombro, y el asombro ya no mora en los corazones de los adultos». La iglesia se sumió en un silencio absoluto tras esas palabras. Algunos, los más devotos, miraron hacia el altar con una expresión de asombro, como si hubieran recibido una revelación divina. Otros, más escépticos, se miraron entre sí, frunciendo el ceño, tratando de descifrar el verdadero significado de sus palabras. Pero no hubo tiempo para hacer preguntas, porque al instante el padre continuó su misa con la misma serenidad que lo caracterizaba. Nadie se atrevió a interrumpirlo, ni siquiera para hacer un comentario. Al final de la misa, mientras los feligreses se dirigían hacia la salida, el padre Malváez hizo un anuncio que dejó a todos boquiabiertos. Sin previo aviso, sin preparación alguna, reveló que a partir de esa semana y de manera permanente, solo estaría dispuesto a escuchar las confesiones de los niños. Los adultos, como era costumbre, quedaban excluidos de esta práctica. El confesor, que había sido una figura central en la vida de cualquier habitante de Tlacotalpan, ahora parecía reservarse para los más pequeños de la comunidad. El anuncio fue recibido con un desconcierto absoluto. Los adultos, quienes por generaciones habían acudido al confesionario en busca de consuelo, se sintieron de repente ignorados. Algunos se acercaron tímidamente al padre Malváez después de la misa para preguntar por qué había decidido tomar esta decisión, pero el sacerdote solo respondió con una tranquilidad inquietante. «Los adultos ya han perdido el asombro», les dijo. «Yo estoy aquí para salvar las almas de los niños, antes de que la oscuridad del mundo las corrompa».
Su voz era firme y cargada de convicción, como si estuviera diciendo una verdad absoluta. Aquellas palabras, más que dar paz, sembraron una profunda inquietud entre los habitantes del pueblo. ¿Qué quería decir el padre con la oscuridad del mundo? Porque se centraba exclusivamente en los niños, como si fueran el único medio para lograr la salvación. Nadie lo sabía con certeza, pero algo en la mirada del joven sacerdote transmitía que no estaba dispuesto a cambiar de opinión. La iglesia, el lugar que siempre había sido sinónimo de seguridad y familiaridad, se había convertido en algo desconcertante, para algunos ligeramente perturbador. Así, los sábados se convirtieron en días especiales, pero también extraños. Cada mañana, los niños se alineaban frente al confesionario, vestidos con sus mejores ropas, mientras sus padres, de pie en el patio de la iglesia, los observaban en silencio. El ritual que hasta entonces había sido un acto común y cotidiano se transformaba en un evento con una atmósfera cargada de misterio. Los niños entraban al confesionario de uno en uno, mientras los padres esperaban afuera, sin poder ver ni oír lo que sucedía dentro. Al principio, nadie hizo preguntas. Era una costumbre nueva, sí, pero todos confiaban en que el sacerdote sabía lo que hacía. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Tras cada confesión, algunos de los niños salían con una expresión diferente, como si una sombra hubiera oscurecido momentáneamente sus rostros. No todos, por supuesto, pero había algo en sus ojos que no se podía ignorar. Algunos parecían aliviados, como si el peso de un gran secreto hubiera sido liberado de sus corazones. Otros, en cambio, se veían confundidos, inseguros, y algunos hasta mostraban signos de inquietud. Lo más extraño era que, al salir del confesionario, los niños no hablaban entre sí. Nadie se atrevía a preguntar qué había ocurrido dentro de aquel pequeño espacio cerrado, y los niños, aunque acompañados por sus madres, no mencionaban palabra alguna sobre su experiencia. A medida que pasaba el tiempo, las voces del pueblo comenzaron a llenarse de murmullos. ¿Qué estaba ocurriendo dentro de esas puertas cerradas? ¿Por qué el padre Malváez estaba tan interesado en escuchar las confesiones de los más pequeños? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué los niños no hablaban de lo que sucedía? Si esta historia te ha dejado con más preguntas que respuestas, asegúrate de suscribirte al canal para seguir descubriendo el misterio detrás de la figura del padre Genaro. Lo que está por venir no dejará a nadie indiferente. En Tlacotalpan, los sábados ya no eran lo que solían ser. Aquella costumbre, que anteriormente era vista como un acto de fe común, comenzó a transformarse en algo casi ritual, cargado de una atmósfera inquietante. Los niños, con sus mejores ropas, se levantaban temprano cada sábado para dirigirse a la iglesia. Los colores brillantes de sus vestiditos y pantalones nuevos contrastaban con la seriedad de sus rostros. Ya no era un simple encuentro con Dios. Ahora, para los pequeños de Tlacotalpan, los sábados habían adquirido un matiz diferente, uno que estaba marcado por una mezcla de curiosidad, temor y una profunda incomodidad. El confesionario, ese pequeño y oscuro espacio dentro de la iglesia, se había convertido en el centro de la vida religiosa del pueblo. Cada niño, sin excepción, pasaba por allí. A primera vista, parecía que nada había cambiado. Se formaban filas ordenadas, los niños entraban de uno en uno, y los padres permanecían afuera, esperando pacientemente. Pero al salir del confesionario, algo había cambiado. La luz que antes brillaba en los ojos de los niños parecía atenuada. Sus miradas eran distintas, como si se hubieran encontrado con algo demasiado grande para comprender, algo que no podían compartir, ni siquiera con sus propios padres. Algunos salían del confesionario con el rostro inexpresivo, como si no pudieran procesar lo que acababan de vivir. Otros, por el contrario, tenían la mirada perdida, como si estuvieran buscando algo que ya no podían encontrar. Y los más pequeños parecían estar visiblemente alterados. Se les veía inquietos, con las manos temblorosas o la cabeza baja, sin atreverse a mirar a sus madres a los ojos. Lo más desconcertante era que, aunque los niños regresaban a casa con estas emociones tan complejas, no hablaban de lo sucedido dentro del confesionario. ¿Qué ocurría ahí? ¿Qué les decía el padre Genaro que les cambiaba de esta forma? ¿Por qué no podían compartir lo que vivían? Los padres, a pesar de las señales evidentes de alteración, se veían impotentes. El silencio de los niños se había convertido en un muro invisible que los padres no podían atravesar. Una de las figuras más influyentes de Tlacotalpan, la maestra Doña Iluminada, comenzó a notar patrones extraños. Doña Iluminada era una mujer de carácter fuerte y mente aguda.
Era conocida por su dedicación a los niños y su capacidad para observar los pequeños cambios en sus comportamientos. Así que, cuando vio que varios de sus estudiantes empezaban a mostrar una extraña ansiedad, no pudo ignorarlo. Los niños que antes eran joviales y curiosos, ahora se volvían erráticos. Su rendimiento en clase decayó considerablemente. Algunos se mostraban distraídos, otros parecía que no podían concentrarse. Pero lo más alarmante era que algunos comenzaron a mencionar la palabra pecado con una frecuencia inquietante. No solo lo decían, sino que lo repetían en contextos extraños, como si esa palabra estuviera marcada en sus mentes y no pudieran dejar de pronunciarla. Uno de los niños, Julián, un pequeño de apenas 8 años, comenzó a murmurar la palabra pecado en medio de conversaciones que no tenían nada que ver con la iglesia o la religión. Hablaba de pecados con una gravedad que no era propia de un niño de su edad. A veces, incluso repetía frases que parecían sacadas de un sermón, pero que no tenían mucho sentido. El pecado se esconde en los rincones, decía en voz baja, como si estuviera intentando convencer a alguien o tal vez a sí mismo. Otros niños, como Mateo y Esteban, también parecían afectados. Empezaron a alejarse de sus compañeros, como si no pudieran soportar las miradas ajenas. Doña Iluminada, preocupada, trató de hablar con los padres de los niños afectados, pero se encontró con una resistencia inexplicable. Nadie quería aceptar lo que estaba sucediendo, o al menos nadie quería confrontarlo. Es solo la edad, decían algunos. Están pasando por una etapa, argumentaban otros. Nadie parecía dispuesto a creer que algo más siniestro estaba ocurriendo en la iglesia, algo que estaba afectando a sus hijos de una manera que no podían comprender. La situación empeoró cuando la maestra trató de compartir sus preocupaciones con el alcalde, don Pascual Ledesma. Como muchas otras figuras del pueblo, don Pascual era un hombre devoto, que confiaba plenamente en la iglesia y en sus autoridades religiosas. Por ello, su respuesta ante las observaciones de doña Iluminada fue fría e indiferente. La iglesia sabe lo que hace, le dijo con tono autoritario. No te preocupes por cosas que no entiendes. Doña Iluminada, aunque frustrada, no se dio por vencida. La maestra comenzó a llevar un registro de todo lo que sucedía. Tomó nota de los cambios de comportamiento, las palabras extrañas que los niños pronunciaban, los momentos en que parecían más distantes o alterados. Sin embargo, cada vez que intentaba hablar con más personas sobre sus observaciones, era rechazada o ignorada. Nadie quería creerle. El poder de la iglesia en Tlacotalpan era absoluto, y las dudas sobre las intenciones del padre Genaro se consideraban blasfemas o peligrosas. Mientras tanto, el padre Genaro seguía su rutina inquebrantable. Cada sábado, los niños pasaban por el confesionario. Sin embargo, aunque la práctica se repetía, la atmósfera dentro del templo había cambiado. Ya no se sentía la paz que antes caracterizaba el lugar. Algo más, algo oscuro, se filtraba entre las paredes de la iglesia. Los murmullos y susurros entre los padres se volvieron más frecuentes, pero siempre con la misma conclusión. Es un hombre de Dios, no hay nada de qué preocuparse. Pero las preguntas comenzaban a crecer en el fondo de sus mentes, aunque pocos se atrevían a pronunciarlas en voz alta. Los sábados, entonces, se convirtieron en una rutina peligrosa. Los niños pasaban uno por uno al confesionario, y aunque no se hablaba de lo que sucedía dentro, el cambio en sus comportamientos era más que evidente. A medida que la incertidumbre crecía, una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué les estaba sucediendo a los niños de Tlacotalpan? ¿Qué les decía el padre Genaro que los cambiaba tan profundamente? ¿Y qué misterios ocultaba el confesionario que nadie se atrevía a cuestionar? Si te estás preguntando qué realmente sucede dentro de ese oscuro confesionario, no puedes perderte lo que viene. Suscríbete para seguir la historia de este misterio sin resolver. La verdad está más cerca de lo que crees. Esto solo está comenzando. El tiempo pasó rápidamente en Tlacotalpan, pero a medida que las semanas se acumulaban, algo comenzó a cambiar. La vida tranquila y predecible del pueblo, que siempre había estado marcada por las campanas de la iglesia y las conversaciones amigables entre los vecinos, se volvió pesada y sombría. Algo, o mejor dicho, alguien, parecía haber alterado el equilibrio del pueblo. Las desapariciones de los niños comenzaron de manera casi imperceptible, como si fueran eventos aislados, pero pronto se convirtieron en algo mucho más grande y aterrador. El primer niño en desaparecer fue Julián. Tenía apenas 8 años y era conocido por su naturaleza alegre y su curiosidad sin límites. La madre de Julián, doña Rosario,
No tardó en notar que su hijo no regresaba a casa el sábado por la tarde, como era habitual después de la confesión. Al principio, pensó que podría haberse quedado a jugar en casa de algún amigo, pero a medida que la noche avanzaba, el pánico comenzó a apoderarse de ella. Recorrió las calles, preguntó a los vecinos, pero nadie parecía saber nada. Su angustia se multiplicó cuando, al llegar al templo, el padre Malváez le dijo con una calma perturbadora que Julián ya se había marchado temprano. «No te preocupes, señora», dijo el sacerdote con voz suave, casi como un susurro. «Su alma está tranquila». Esas palabras, que deberían haber dado consuelo, solo alimentaron las dudas de doña Rosario. ¿Por qué el sacerdote se mostraba tan tranquilo ante la desaparición de su hijo? ¿Por qué la iglesia, que siempre había sido un lugar seguro, ahora parecía tan ajena al dolor de una madre? Pasaron los días, pero Julián nunca volvió a casa. La comunidad, sumida en un extraño silencio, no hizo preguntas. Las madres lloraban en privado. Las conversaciones sobre el pequeño desaparecido se desvanecieron rápidamente entre susurros. Como era común en Tlacotalpan, la gente prefirió olvidar y seguir adelante, sin atreverse a desafiar el orden natural de las cosas. Pero algo había cambiado. El aire en el pueblo se sentía más denso, como si la desaparición de Julián hubiera dejado una huella invisible, una grieta en la seguridad que antes se daba por sentada. Poco tiempo después, otros niños comenzaron a desaparecer. Mateo, un niño de 10 años conocido por su bondad, y Esteban, de 7, siguieron el mismo destino. La misma escena se repitió. Después de asistir al confesionario, los niños desaparecieron sin dejar rastro, como si, después de entrar al templo, se hubieran desvanecido en el aire, tragados por una fuerza invisible. Y, como antes, la comunidad guardó silencio. Nadie cuestionó al sacerdote, nadie se atrevió a hablar de lo que realmente estaba sucediendo. La iglesia seguía siendo el centro moral del pueblo, y todos sabían que desafiarla sería una blasfemia. Así, las desapariciones se convirtieron en una dolorosa rutina, como si el pueblo entero estuviera atrapado en una pesadilla, sin poder despertar. El miedo se instaló lentamente entre los habitantes de Tlacotalpan. Las calles, que antes eran escenario de risas y conversaciones, ahora se sentían vacías y sombrías. Los padres comenzaron a susurrar entre sí, pero siempre con cautela. Las madres ya no dejaban que sus hijos se acercaran a la iglesia sin supervisión, pero el miedo no desaparecía. Los niños hablaban poco, y los pocos que lo hacían, hablaban de pecado como si la palabra tuviera un peso completamente diferente a que sus padres conocían. Algo oscuro se estaba apoderando del pueblo, algo que nadie sabía cómo nombrar, pero que todos sentían. Fue en este contexto de creciente temor que Emiliano, el joven sacristán de la iglesia, comenzó a sospechar que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Emiliano había crecido en el templo. Desde muy joven había servido al anterior sacerdote, don Félix Ramírez, quien lo había considerado un buen muchacho y le había enseñado a cuidar el altar, las campanas y todo lo relacionado con el templo. Emiliano, un joven de apenas 19 años, conocía todos los rincones de la iglesia, desde las majestuosas columnas del altar hasta los oscuros pasillos que conducían a la sacristía. Sabía lo que pasaba en su interior, las conversaciones, las ceremonias, pero también había algo en el aire que lo inquietaba profundamente. Emiliano comenzó a observar de cerca el comportamiento de los niños cuando salían del confesionario. En un principio, pensó que era su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Las miradas de los niños eran diferentes. Ya no tenían la inocencia de antes. Algunos, al salir, parecían temblar. Otros caminaban con la cabeza gacha, como si tuvieran miedo de mirar a los demás. Algunos lloraban sin motivo aparente, mientras que otros, como si estuvieran siguiendo una orden, se mantenían en completo silencio. Algo no estaba bien, y Emiliano lo sabía. Las desapariciones, las actitudes extrañas de los niños, los murmullos de los padres, todo apuntaba a una única dirección, y esa dirección era el confesionario. Era imposible ignorar lo que estaba ocurriendo dentro de esos muros. Emiliano decidió investigar. A menudo, se quedaba más tiempo del necesario, observando desde las sombras, vigilando el confesionario. Sabía que algo estaba pasando en su iglesia, algo más allá de lo que su fe y su educación le permitían comprender. Una noche, mientras la mayoría del pueblo dormía, Emiliano decidió quedarse a vigilar. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Mientras el padre Genaro atendía las últimas confesiones, Emiliano vio algo que nunca olvidaría. El sacerdote,
Después de cerrar la puerta del confesionario, caminó hacia la sacristía con una calma perturbadora. Emiliano, sin hacer ruido, lo siguió sigilosamente, ocultándose entre las sombras. Llegó a la puerta de la sacristía y escuchó algo que heló su sangre, murmullos, como si varias voces estuvieran susurrando juntas. Al principio pensó que podría ser el eco de alguna oración, pero el tono de las voces no era el de una plegaria, sino algo más oscuro, algo que no lograba identificar. Con el corazón acelerado, Emiliano se acercó a la puerta y la entreabrió lentamente. Lo que vio lo dejó paralizado. En el interior de la sacristía, el padre Genaro estaba de espaldas, recitando palabras en un idioma que Emiliano no comprendía. Frente a él, había un pequeño círculo de sal, y dentro de ese círculo, una figura humana de ceniza, que parecía haber sido trazada con una precisión macabra. La luz tenue de una vela iluminaba la escena, proyectando sombras extrañas sobre las paredes. En ese momento, Emiliano entendió que lo que estaba pasando en la iglesia era mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás había imaginado. El miedo invadió su pecho. El joven sacristán se retiró rápidamente, pero sin poder dejar de pensar en lo que acababa de presenciar. ¿Qué estaba haciendo el padre Genaro? ¿Y por qué nunca nadie se había dado cuenta de lo que ocurría bajo sus narices? Las desapariciones, el comportamiento extraño de los niños, las sombras en la sacristía, todo estaba relacionado. Si aún no te has suscrito, no te pierdas el próximo episodio. Las respuestas que Emiliano ha encontrado lo cambiarán todo, y lo que descubrirá en los próximos días podría hacer tambalear la misma fe en la que todos confiaban. Sigue con nosotros y descubre el secreto que la iglesia ha estado ocultando. Una noche, después de que todos los feligreses se hubieran ido, Emiliano decidió quedarse en la iglesia. La inquietud lo invadía. Algo lo mantenía despierto, una sensación que no podía sacudirse. Durante semanas había estado observando al padre Malváez con creciente desconfianza, sintiendo que algo oscuro se estaba gestando en su interior, algo que no podía comprender del todo, pero que no lograba ignorar. Esa noche, el templo estaba desierto, solo iluminado por las sombras alargadas de las velas apagadas y el resplandor tenue que se filtraba a través de los vitrales. Emiliano, sigiloso, se desplazó por el edificio vacío, sus pasos amortiguados por la piedra fría del suelo. Decidió esperar y ver qué hacía el padre Malváez cuando pensaba que nadie lo estaba observando. De repente, escuchó el sonido de la puerta de la sacristía cerrándose con un golpe sordo. Emiliano se acercó a la entrada de la iglesia con cautela, observando cómo el sacerdote, con pasos lentos pero firmes, empujaba un carro cubierto por una lona gruesa. La escena, en su quietud y oscuridad, era aterradora. No había luces, ni voces, ni indicios de que alguien más estuviera en la iglesia. Solo el crujir de las ruedas del carro rompía el silencio absoluto. Emiliano, oculto en las sombras, observó cómo el sacerdote empujaba el carro hacia la puerta trasera del templo, que daba hacia el manglar. La brisa salina del estuario se filtraba por la puerta abierta, trayendo consigo el sonido distante del agua chocando contra las orillas. La dirección en la que se dirigía el sacerdote no podía ser más inquietante. Nadie en el pueblo, ni siquiera los más ancianos, se aventuraba en el manglar después de caer la noche. Era un lugar temido, asociado con supersticiones y leyendas olvidadas. Algunos decían que el lugar estaba maldito, que quienes se adentraban demasiado nunca regresaban. El joven sacristán se quedó paralizado, observando cómo el sacerdote desaparecía en la oscuridad, guiado solo por la luz de la luna que apenas iluminaba el sendero hacia el manglar. El carro, cubierto por la lona, avanzaba lentamente, como si el peso de lo que llevaba en su interior fuera tan pesado que cada rueda necesitara un esfuerzo extra para moverse. Emiliano, incapaz de reaccionar de inmediato, se quedó allí, observando el curso que tomaba el sacerdote. En su mente, un sinnúmero de preguntas comenzaron a tomar forma, pero ninguna respuesta llegaba. Al día siguiente, Emiliano no pudo borrar de su mente la visión de esa escena. Algo en su interior le decía que lo que había presenciado no era solo extraño, sino profundamente siniestro. No podía quedarse de brazos cruzados. Decidió seguir observando, no solo al padre, sino también al templo, tratando de entender lo que realmente sucedía en ese lugar. La inquietud lo llevó a algo más. Comenzó a tomar notas en un cuaderno secreto. Cada detalle, cada cambio en los niños, cada movimiento del padre, cada ruido que escuchaba a altas horas de la noche, todo fue cuidadosamente anotado. Sin embargo, la situación empeoró cuando, días después, Emiliano escuchó unos extraños murmullos provenientes de la sacristía.
La iglesia estaba vacía, como siempre lo estaba después de las ceremonias, y la luz apenas iluminaba el interior. Al principio, pensó que podría haber sido un eco, o el sonido de las sombras jugando en las paredes. Pero los murmullos se hicieron más claros, como si fueran voces bajas, pero colectivas, susurrando algo en un idioma que Emiliano no comprendía. Al acercarse sigilosamente a la puerta, sintió una oleada de frío recorriéndole la espalda. El miedo lo invadió, pero la curiosidad fue más fuerte. Emiliano entreabrió la puerta de la sacristía y asomó la cabeza, intentando no hacer ruido. Lo que vio lo dejó helado. El padre Malváez estaba de espaldas, frente a una mesa en la que se habían colocado velas encendidas. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue el círculo de sal que rodeaba un objeto oscuro que no alcanzaba a distinguir bien. El sacerdote, en un susurro bajo, recitaba palabras en una lengua que Emiliano no reconocía, y al mismo tiempo movía las manos con un gesto meticuloso, como si estuviera realizando un rito. La sensación de terror aumentó cuando Emiliano vio que dentro del círculo de sal había una figura que parecía humana, pero no del todo. La figura, hecha de ceniza y restos de algún material extraño, parecía moverse ligeramente, como si estuviera viva, pero solo por un instante. En ese momento, Emiliano no pudo soportarlo más. Su respiración se aceleró y, con una rapidez impulsiva, cerró la puerta y se alejó sin hacer ruido. Su corazón latía con fuerza, y un sudor frío recorría su frente. Nunca en su vida había sentido un miedo tan visceral. Esa noche, Emiliano no pudo dormir. Las imágenes del círculo de sal, las voces susurrantes y la figura oscura lo perseguían. Decidió que debía saber más, que no podía permitir que todo siguiera de esa manera. Ya no podía ignorar lo que ocurría bajo su propio techo. Mientras la mayoría del pueblo se mantenía ajeno, Emiliano sabía que debía descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Las desapariciones, el comportamiento extraño de los niños y la extraña rutina del padre ya no eran coincidencias. Algo más estaba sucediendo, algo que Emiliano no comprendía por completo, pero que pronto lo llevaría a una verdad aterradora. Emiliano continuó su investigación en secreto, registrando cada hallazgo y cada sensación que lo atormentaba. Lo que no sabía era que su curiosidad lo estaba llevando por un camino peligroso, un camino que lo haría enfrentarse cara a cara con lo que el padre Genaro había estado ocultando, y lo que realmente se escondía en las sombras de la iglesia. Si aún no te has suscrito, no te pierdas el próximo episodio. Las respuestas que Emiliano ha estado buscando cambiarán todo lo que creía saber. La verdad detrás de la iglesia, el sacerdote y el manglar es más oscura de lo que imaginas. Sigue con nosotros y no te arrepentirás. El 13 de noviembre de 1907, el aire en Tlacotalpan se sentía más pesado de lo habitual. Las nubes grises parecían envolver el pueblo en una neblina constante, y el viento soplaba de forma intermitente, como si quisiera advertir a los habitantes de algo inminente. Emiliano Reyes llegó al templo, como siempre, con la mente cargada de preguntas. Había estado investigando y anotando, siguiendo sus propios pasos con el temor creciente de que la verdad fuera mucho más oscura de lo que había imaginado. Pero esa mañana, al llegar a la iglesia, se encontró con algo que lo dejó sin aliento. La iglesia estaba vacía. No solo físicamente vacía, sino también espiritualmente vacía. Las puertas del templo, que siempre estaban cerradas con llave, ahora estaban abiertas de par en par, dejando entrar una luz apagada que no podía calmar el frío que se había instalado en el lugar. Emiliano recorrió el pasillo principal, sintiendo que cada paso resonaba en la quietud, como si todo el pueblo estuviera conteniendo la respiración. Las bancas, habitualmente cubiertas de polvo, ahora se veían tan inmaculadas como si alguien hubiera estado allí, limpiándolas meticulosamente. Sin embargo, no había nadie. El altar, que solía brillar con la luz de las velas, estaba oscuro. Las velas habían sido apagadas, y en el aire flotaba una sensación extraña, casi asfixiante. La sacristía, el corazón oculto de la iglesia, también estaba vacía. Emiliano la recorrió con los ojos, buscando algún rastro del padre Genaro. Nada, ningún vestigio de su presencia. La sotana negra del sacerdote no colgaba como siempre en el vestíbulo, y el pequeño altar que él utilizaba para sus rituales estaba desordenado, como si hubiera sido abandonado a toda prisa. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El padre Genaro había desaparecido sin dejar ni una palabra, ni una pista sobre su paradero. Había desaparecido por completo.
No había signos de lucha, ni documentos que indicaran que se trataba de una partida planeada. Solo quedaba el vacío, esa desolación palpable que lo llenaba todo. La iglesia, normalmente llena de una serenidad reconfortante, ahora parecía estar impregnada de algo mucho más oscuro. Emiliano miró alrededor, y mientras sus ojos recorrían las paredes, vio algo que lo hizo detenerse. Un viejo cuaderno, algo polvoriento, que estaba medio oculto bajo una tabla floja del altar. Era su cuaderno, el cuaderno en el que había estado registrando, desde hacía semanas, todo lo que había observado. Había anotado las desapariciones de los niños, los símbolos extraños que había visto en la sacristía, las voces susurrantes, todo. El cuaderno de Emiliano era lo único que quedaba. El miedo comenzó a apoderarse de Emiliano. A pesar de la vacuidad del lugar, sentía que algo lo observaba. No podía explicarlo, pero lo sentía en lo profundo de su ser. Algo, o alguien, había estado allí. Algo estaba esperando que él se diera cuenta de lo que había sucedido. La desaparición del padre Genaro no era un simple abandono. A lo largo de los meses previos, las desapariciones de los niños, la extraña rutina del sacerdote y los símbolos en la iglesia no podían ser ignorados más. Emiliano comenzó a recordar todos esos momentos extraños. La figura del sacerdote empujando el carro cubierto por una lona hacia el manglar, los murmullos ininteligibles en la sacristía, las figuras de ceniza y los rituales oscuros que realizaba, a menudo a altas horas de la noche, cuando nadie lo veía. Había algo más grande, algo más allá de su comprensión. La desaparición de los niños, Julián, Mateo y Esteban, fue rápidamente olvidada por la comunidad. Las madres lloraron en silencio, algunas incluso en privado, como si estuvieran tratando de apartar la angustia de sus corazones. La iglesia fue cerrada, con el pretexto de que necesitaba reparaciones urgentes, pero los días pasaban y nunca se realizaban los trabajos de restauración. La gente de Tlacotalpan ya no se acercaba al templo, y el olvido comenzó a consumir las últimas huellas del padre Genaro. A pesar de los rumores y las historias susurradas, las desapariciones se desvanecieron en la memoria colectiva del pueblo. Pero algo más comenzó a suceder, algo que no se podía ignorar. En las noches sin luna, los más valientes o los más curiosos que se acercaban al templo comenzaron a escuchar susurros. No eran voces claras, pero sí inconfundibles. Susurros que parecían provenir de las paredes mismas de la iglesia, del confesionario. Las voces, suaves al principio, parecían pedir algo que nunca se decía, pero que resonaba en la mente de quienes las oían. ¿Qué querían? Nadie lo sabía, pero el miedo se apoderaba de ellos, y la gente empezó a evitar la iglesia por completo. Emiliano, ahora atrapado entre la culpa y la duda, ya no sabía qué hacer. Su cuaderno, lleno de anotaciones, se convirtió en su único consuelo. ¿Había hecho lo correcto al investigar? ¿Qué ocurriría si las respuestas que había encontrado conducían a algo aún más oscuro de lo que ya había presenciado? Las sombras del padre Genaro seguían acechando en cada rincón del pueblo, como si el sacerdote nunca hubiera dejado el lugar. Algunos decían que todavía se podía ver su figura en las ventanas del templo durante las noches sin luna, una sombra que caminaba entre los pasillos, esperando, observando. Con el paso de los años, más y más personas comenzaron a asegurar que habían visto una figura vestida de negro, empujando un carro cubierto con una lona, cerca del manglar. Algunos, incluso, decían haber escuchado la voz del padre Genaro, en susurros que les hablaban en sueños. Los más valientes intentaron adentrarse en el manglar, pero nadie volvió a verlo. Y siempre, tras esos encuentros, algo en ellos cambiaba. La gente se volvía más callada, más distante. Nadie podía explicar lo que sucedía, pero todos sentían que había algo más allá de lo que los ojos podían ver, algo que el padre Genaro había dejado atrás. El cuaderno de Emiliano fue encontrado muchos años después por un grupo de restauradores que, al intentar recuperar los restos de la iglesia abandonada, tropezaron con las viejas tablas del altar. Al leer las notas, el miedo volvió a apoderarse de algunos de los trabajadores. La historia del padre Genaro nunca fue olvidada, pero a medida que pasaban las décadas, la verdad se fue desdibujando. Algunos pensaron que era una leyenda, otros creyeron que el padre Genaro nunca existió, pero aquellos que lo recordaban sabían que su presencia seguía viva de alguna forma. En 1946, un niño, mientras jugaba cerca de la iglesia, afirmó haber oído una voz que salía del confesionario abandonado. La voz lo llamaba por su nombre. Nadie le creyó, pero su mirada asustada quedó grabada en la memoria de quienes lo conocían.
En 1971, durante un intento de restauración del templo, dos albañiles abandonaron el proyecto después de asegurar que vieron una figura vestida de negro en el altar, esperando algo que nunca llegó. La iglesia, aún cerrada, parecía ser el lugar donde el mal que el padre Genaro había desatado nunca terminaría de desvanecerse. Los susurros seguían resonando en la oscuridad, y aunque muchos se habían olvidado de las desapariciones, el miedo persistía. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Nadie quería recordar lo que había ocurrido en aquel lugar, y menos hablar de lo que aún acechaba en la penumbra de la iglesia.